Para hacer este tipo de fachada de fachaleta de piedra, vamos a necesitar cemento blanco. Para este video no vamos a necesitar arena. En este caso yo voy a usar 2 kilos nomás y ya al final van a ver el resultado de la cantidad de las piezas que me van a salir. Bueno, así como lo estoy haciendo acá, simplemente le echamos agüita, echamos el cemento y vamos echando agua poco a poco. Y si miramos que vamos necesitando agua, le echamos. De color vamos a usar este material que se llama mineral. Esto lo conseguimos en todas las ferreterías, en cualquier ferretería se puede conseguir. Este es color ocre, color amarillo. Simplemente lo voy a echar un poco a la mezcla para darle un poco de color. Le echo un poco y la revuelvo bien para mezclar bien. Simplemente es para oscurecerlo un poquito, pero no quiero que se oscurezca mucho, porque para este trabajo quiero que la profundidad de nuestras fachaletas quede un color blanco y la parte exterior quede el color ocre. Esparcimos. En este caso voy a hacer este cofrecito como una formaleta, pues para guiarme en que quede un poco lo más cuadrado posible. Para hacer nuestra textura va a ser muy fácil. Aquí no vamos a necesitar molde, no vamos a necesitar nada. Simplemente vamos a utilizar nuestros dedos o cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Yo en este caso he utilizado, para hacer esta fachada, he utilizado mis dedos. Nuevamente aquí usamos nuestro mineral, nuestro color ocre. Este lo vamos a utilizar para darle nuestro acabado final del color. Simplemente agarramos nuestro polvito y lo rociamos por todo nuestro material de trabajo, nuestra formaleta. Lo regamos. Eso ya depende de la intensidad del color que queramos que quede. Y simplemente aplicamos así, lo espolvoreamos. Una vez lo hayamos espolvoreado, repetimos el proceso anterior. Hacemos rayas para que la parte superior de nuestra textura quede color ocre, y por donde pasamos nuestros dedos hacemos nuestras punticas quede del color del cemento. Lo que me gusta de este material, que una vez lo apliquemos sobre nuestro cemento, él se va a quedar ya para siempre, nunca va a cambiar el color. Al contrario, cuando se moja él se activa y se pone un color más intenso, pero a la hora de secar queda nuevamente nuestro color. Una vez hemos terminado de aplicar nuestro color, el color que deseamos que quede, de la intensidad que queramos, simplemente procedemos a cortarlo. Yo en este caso la voy a utilizar ese madero, mide aproximadamente unos 3-4 centímetros, como 4 centímetros mide, y pues esa es la medida que yo voy a utilizar para estas fachaletas que he venido utilizando en mi pared. También es importante, pues, voy a usar esta misma, pero entonces en vez de dejar un solo espacio como lo estoy haciendo acá en este momento, que simplemente dejo un espacio y hago el corte, también voy a usar, mido una vez, marco en cada punto como lo estoy haciendo aquí en este momento, marco en cada esquina y simplemente paso al siguiente punto sin necesidad de cortar, solamente para dejar un espacio intermedio para que nuestra fachada quede el doble de ancho. En este caso también voy a cortarlo a lo largo, simplemente unos de 5, unos de 10, unos de 12, diferentes tamaños, para que a la hora de combinarlos quede un acabado muy bonito. Una vez lo hemos cortado, lo dejamos secar por lo menos unos 10-15 minutos y repetimos nuestra operación. Pasamos el cuchillo por donde ya hemos cortado, porque el cemento tiende a secarse, y como bueno, él está aguado todavía cuando lo cortamos, entonces él fragua el agua y vuelve y se une. Bueno, aquí ya hemos terminado, ya es el día siguiente, simplemente procedemos al desmoldado de nuestras fachaletas. Mire cómo quedan de bonitas, muy fácil. Ya para el armado, en este caso, mire, simplemente unimos piezas como jugar un armato. Unimos unas piezas que nos calcen, tratamos de que nos calcen unas entre otras. Yo les aconsejo que antes de empezar a pegarlas, midan el espacio y vayan armando un croquis. Si usted tiene un espacio de 1 metro, pues hagan 1 metro de ancho y van poniendo fichas unas entre otras, para que así le ahorra el trabajo, porque es más complicado estando pegadas encontrarle la figura
que armar el ajuste en el suelo, en el piso, donde usted les parezca, y simplemente ya una vez tengan sus figuras, simplemente lo que pasan es a pegarla. Y este es nuestro acabado final. Mire qué bonitas quedan, muy similares, muy parecidas a las de atrás, a las de donde está la fachada original. Únicamente con cemento blanco, querer hacerlo, podemos transformar nuestro hogar. Un simple, digamos, una pared fea, algo que tengamos que no que nos guste, que podamos cambiar, lo podemos hacer nosotros mismos.